En el listed hay una gran cantidad de granadas u objetos arrojadizos, cada uno de ellos con sus usos y ventajas, los cuales los hace diferentes el uno del otro. Por lo cual en el video de hoy veremos cuál es el mejor objeto arrojadizo o granada en el listed. Así que sin más dilación, comencemos. Primero con las granadas de mano, que bueno, no es necesario que explique mucho cómo funciona una granada común, que tiene un área de impacto muy grande, la puedes lanzar muy pero que muy lejos, lo cual la hace también perfecta para matar infantería, pero contra vehículos blindados es totalmente inútil y su precio en la tienda es de una orden de plata, que bueno, este es realmente el objeto arrojadizo más estándar de todo el listed. Después están los famosamente conocidos paquetes de demolición, que su principal función es la de destruir fortificaciones y vehículos blindados, aunque también se pueden usar para matar infantería, pero su rango de explosión no es tan grande como el de una granada convencional, además de que no puedes lanzar los paquetes tan lejos como las granadas. Esto cuesta una orden de plata y definitivamente los paquetes de demolición son algo primordial en cada escuadrón que usemos en el listed, porque siempre va a haber vehículos que tengamos que destruir. Después están los molotov, que bueno, este objeto tampoco requiere mucha explicación. Este quema al instante a cualquier enemigo que toque el fuego del molotov, lo puedes lanzar muy lejos, puedes incendiar incluso los motores de los tanques y es muy útil para bloquearle el paso a los enemigos cuando estés defendiendo un punto. No es tan efectivo como los paquetes de demolición o las granadas, pero sí es un arrojadizo a tener en cuenta. Cuesta una orden de plata y si llevas a varios soldados con molotov en una partida, tienes la capacidad de literalmente incendiar todo el mapa con este objeto. Después están las granadas de humo, que este es el único arrojadizo del juego que no es mortal. Sin embargo, es muy útil para joder a los enemigos, tanto a la infantería como a los tanques, bloqueándoles la visión. Las pantallas de humo creadas por estas granadas son bastante grandes y duran un montón, además de que las puedes tirar muy lejos. Cuestan una orden de bronce, lo cual las hace muy baratas, y una vez las lanzas puedes reubicar la granada y el humo si lo ves necesario, lo cual es muy útil. Por último están las granadas de impacto, que estos son objetos que los encuentras únicamente en las campañas de Normandía y Túnez, y como su nombre lo indica, son granadas que explotan al impactar con una superficie. Solo tiene capacidad para matar a infantería en un área muy pero que muy pequeña y cuesta una orden de plata, aunque son de un uso bastante rápido y cuando hay enemigos acumulados en un lugar, esta granada es perfecta. Pero al final, ¿cuál arrojadizo es mejor usar? Bueno, en mi humilde opinión, creo que primero estarían los paquetes de demolición, luego las granadas de mano, después las granadas de impacto, de cuarto los molotov y de último las granadas de humo. Aunque tomen en cuenta de que todos los arrojadizos llegan a ser útiles en determinadas situaciones y algunos son más baratos que otros claramente. Les digo por experiencia que equipar a todos los soldados de tus 3 escuadrones de infantería con 2 granadas de humo y lanzarlas por doquier es una manera muy divertida de jugar. Y si les gustaría ver cuáles son las mejores armas cuerpo a cuerpo en el listed, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.